Bien, vamos por favor a Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer, voy a leer los primeros versículos. Ya lo tienen ahí. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a ver que el apóstol Pedro, en sus primeros versículos, los primeros 4 de hecho, nos habla precisamente de estos 4 aspectos en los que menciona, en cada verso menciona un aspecto de Cristo. El primero de ellos es el Cristo que dice él de poder, el Cristo de poder. Dice en el verso 3, por su divino poder, por su divino poder. En él, en Cristo Jesús, radica el poder divino que no puede ser ni frustrado, ni puede ser tampoco menguado, no puede disminuir. Debemos entender que el apóstol Pedro lo que está haciendo es que quiere que los lectores entiendan que todo lo que tenemos se nos ha dado por el poder de Cristo, por su generosidad, que sería el siguiente punto. Dice que Él nos otorga todas las cosas necesarias para la vida verdadera y para la piedad. La palabra que usa Pedro ahí en piedad es eusebeia, lo cual realmente no nos interesa mucho, pero el sentido de esta palabra significa piedad, o de una manera, digamos, más fácil, sería una religión práctica. Y cuando uso la palabra religión, lo estoy usando porque de alguna manera la religión, que es religar, pues el cristianismo se convierte en religar al hombre. Y aquí dice, Él nos ha dado por su generosidad. Pedro está diciendo que todo lo que concierne a nuestra vida espiritual, Él nos capacita para vivirla como es debido. Él nos da una piedad que no es una evasión de la vida, no nos evadimos la vida, no hacemos a un lado, no nos encerramos, sino al contrario, la enfrentamos con todas las implicaciones que tiene, pero sabiendo que Cristo nos ha dado el poder y que de su generosidad nos ha dado la vida. Él es el Cristo de las preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en Él, estas promesas se hacen realidad. O sea, todo lo que tú lees en la Biblia, cuando tú lees en la Biblia algo y dices, esto que estoy leyendo se aplica, yo creo que esto que dices es verdad,
Así es. Esas son esas promesas que Cristo nos ha dado. Todas las grandes, preciosas y grandes promesas que hay en la Biblia nos han sido dadas por Él. Él nos las ha dado. Por las cuales, dice el apóstol Pedro, tenemos nosotros, pues todo esto, todo en un paquete, como si lo usáramos en un combo, ¿verdad? Y dice que nos ha dado todo esto nos lo ha dado como dádiva. Es algo tan seguro que ya se ha cumplido. Es algo que cuando tú lo lees, sabes que es una realidad. No es algo que tú dices, bueno, ¿será cierto que esas? No, es una realidad. Las grandísimas promesas preciosas y grandísimas que nos da son una realidad. Es algo que Dios nos ha dado y fueron dadas para que fueran realizadas por medio de Cristo. Ahora, también dice ahí que Él es el Cristo por quien evadimos y nos hemos aislado de la corrupción del mundo. Aquí estamos viendo cómo Pedro se tenía que enfrentar en ese tiempo, en el tiempo de Pedro, a un grupo de personas que usaban la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ellos decían o proclamaban que la gracia era suficientemente amplia para cubrir cualquier pecado. En pocas palabras, tergiversaban la doctrina de la justificación del pecador por la fe en Jesucristo, convirtiéndola en la justificación del pecado. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que mientras vivamos en este mundo, el pecado nunca va a perder del todo su fascinación sobre nosotros. O sea, el pecado siempre va a ser algo que va a estar ahí sobre nosotros, pero que tenemos nosotros por parte de Cristo, en su presencia, el haber huido de este mundo, de todas las concupiscencias de este mundo. Él es el que nos hace participantes de su naturaleza divina. Hay algo muy importante que debemos entender, porque en el tiempo de Pedro había un cierto pensamiento pagano completamente, y en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Pablo, cuando él escribe esta epístola, había algunos paganos, sobre todo griegos, que ellos decían que el hombre tiene una participación en la naturaleza divina por el simple hecho de ser hombre. Es como, por ejemplo, lo que el Papa Francisco ha dicho. Él dice que todos somos hijos de Dios. Eso es una gran mentira. Eso era exactamente lo que los griegos pensaban en sus religiones paganas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Eso lo dice el apóstol Juan, en su primer capítulo. Pero a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron les ha dado el poder de ser sus hijos. Y esto no es de voluntad humana, es voluntad de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la gente acepta ese mensaje, tal como en el tiempo de Pedro. Y Pedro lo que está diciendo es que nosotros, como hijos de Dios, sí hemos llegado a ser participantes, pero no por nosotros. No por nosotros mismos, sino porque Él lo ha hecho por nosotros en la cruz. Y la respuesta del error de esta declaración tan grande, de decir que todos somos hijos de Dios, lo podemos ver. No es algo que solamente lo decimos. Lo podemos ver alrededor y nos damos cuenta que la experiencia contradice por todas partes que el hombre vive en amargura, vive en odio, vive con crimen, vive con ocio, vive con odio, vive con amargura, y todo esto es un fracaso moral, frustración e impotencia que demuestran que no son hijos de Dios. Lo podemos percibir. El cristianismo dice que la humanidad o el hombre puede llegar a ser participante de la naturaleza divina. Y también sabe el cristianismo que esto solamente puede ser a través de Jesucristo. Él lo dijo en Juan 10:10. Él había venido para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Uno de los padres de la iglesia cristiana dijo: Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. A ver,
Cuando el hombre está en un estado o en una condición caída, no es hijo de Dios. Es hijo de Dios cuando el Espíritu Santo le redarguye, lo convence de pecado y lo hace nacer de nuevo. Entonces puede decir, soy un hijo de Dios, pero no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, que es muy diferente. Entonces, ¿creemos que el hombre puede llegar a ser, pues no solo creación, sino hijo de Dios? Claro que sí, pero solamente a través de Jesucristo, cosa que el Papa nunca lo ha dicho y nunca lo va a decir. Entonces, podemos decir que el hombre llegue a ser no solo criatura, que ya lo es, sino hijo de Dios, solo se puede hacer realidad en Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y luego después en el verso 5 dice, ustedes también, poniendo toda diligencia, que es el tema que estamos tratando de la fe, añadid a vuestra fe virtud. Aquí el apóstol Pedro empieza a hablar acerca de un tema que nosotros ya hablamos, que es la fe. Dice, añadan a la fe virtud. Ahora yo quiero aclarar algo. En algunas de sus versiones, como la Reina Valera, dice añadid, añadid. Hay otras versiones, no sé cómo digan sus otras versiones, pero la palabra añadid nos da la impresión de que nosotros, por nosotros mismos, podemos hacer algo. O sea, podemos, como por ejemplo, si yo hago un agua de sabor o un agua de frutas y yo quiero ponerle azúcar, le añado azúcar. O si tengo café y digo quiero añadirle un poco de crema, bueno, yo le añado. Pero aquí lo importante y lo que es interesante y que tenemos que enfocarnos es que el apóstol Pablo está diciendo que la fe que nosotros tenemos y que nos ha sido dada por Dios, porque la fe es un don de Dios. La fe no es algo que el hombre tiene, o sea, lo tiene en un nivel humano. Esto ya lo he explicado, ¿no? Ya ustedes lo saben. Pero aquí la palabra añadid, más que darnos la idea de lo que podemos entender como añadir, como agregar, lo que realmente está diciendo la palabra es suministrar, administrar, complementar. De hecho, esta palabra añadid es epicorogeo. Otra vez, pues no es tan relevante, pero lo que sí es relevante es el significado de la palabra añadir. La palabra añadir significa eso, suministrar abundantemente, administrar, y el tiempo que escribe el apóstol Pedro está en tiempo presente continuo, lo cual nos habla de la obra del Espíritu Santo en sus ministraciones en los creyentes. Lo que está diciendo es que la fe que Dios nos ha dado va a hacer que nosotros podamos proveer o ministrar todo lo demás. En este caso, pues lo primero que dice el apóstol Pedro es, a su fe, ya tienen fe, dice, bueno, ahora a su fe, hagan que esa fe ministre, proporcione, otorgue, ¿qué? Virtud. Ahora, yo quiero que vayamos rápidamente a ver esta palabra, añadid, pero en otras escrituras, para que podamos entender mejor de lo que está hablando el apóstol Pedro. Vamos rápidamente a Colosenses 2:19. Colosenses 2:19. Y es muy importante que entendamos que cuando nosotros tenemos la fe que Dios nos ha dado, tenemos nosotros entonces que tomar esa fe, y a esa fe tenemos que tomarle y proveerle virtud, que es lo que vamos a ver. Pero antes de eso quiero que veamos esta palabra añadid, que viene en otras escrituras y nos lo dice más claramente. Colosenses 2:19. ¿Quién lo quiere leer? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie?
Fíjense, en la Reina Valera lo dice así: y no haciéndose de la cabeza. Aquí está hablando de estos grupos no cristianos, pensamientos no cristianos, estos grupos. Ustedes tienen que leer el contexto para entenderlo, pero él está hablando de estos grupos que se habían infiltrado, y él dice, mira, ellos no se hacían de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, y ahí viene la palabra nutriéndose. La palabra nutriéndose en Reina Valera es exactamente la misma que viene en Pedro, pero en Pedro la tradujeron como añadid. La realidad es que está diciendo que la fe nutre a todo lo demás, en este caso a la virtud, y la virtud a la otra, son 7. Y es lo que yo quiero que entendamos. Lo que Pedro está diciendo es que nuestra fe es la que hace que todas las demás se vayan dando. Es como una consecuencia, nuestra fe en Dios. Y aquí en Colosenses nos habla de una manera más clara diciendo, se está nutriendo. Es una palabra que en el tiempo antiguo se usaba para, o más bien la usaban para hablar de un director de un coro. Anteriormente, en Grecia y sobre todo en Atenas, había personas a las que se les pedía que se encargaran de montar dramas, o lo que llamaríamos hoy obras de teatro. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Bueno, ellos hacían comedias, pero para esto tenían que encontrar a alguien que pudiera proveer, que pudiera tener los recursos para todo lo que se necesitaba. En este caso, por ejemplo, había algunas obras o tragedias o comedias en donde había una gran cantidad de actores y los actores tenían que comer. Entonces, regularmente lo que hacían en Grecia era pedirle a la gente acaudalada, a la gente que tenía muchos recursos, que ellos se hicieran cargo de poder montar estas obras. Y a estos hombres que se encargaban de llevar a cabo estas obras se les llamaba joregos, de donde viene la palabra original añadid. Entonces, ¿qué quiere decir? El apóstol Pedro está tomando esta palabra para decir que de la misma manera como esta persona suministraba, otorgaba y nutría todo lo necesario para que las obras de Pedro, él está diciendo, hermanos míos, su fe debe de ser igual. Una vez que tienes la fe debe de administrar, de suministrar, de otorgar la virtud, que es el primero de las cosas que el apóstol Pedro nos está diciendo. Ahora, hay que entender que estas personas, como lo dije hace un momento, tenían que proveer de una manera abundante y generosa, porque muchas de las veces el gobierno no les podía pagar, sino que ellos lo hacían y obviamente se llevaban el reconocimiento de la ciudad y decían, mire, aquí gracias al benefactor, en este caso al jorgeo, que ha sido el encargado, y toda la gente ovacionaba. Pero algo que es importante es que esta palabra nos estimula, por el contexto histórico, a no contentarnos con nada más que darle a Dios todo de nuestra fe, para que estas otras virtudes puedan, por medio de la fe, ser administradas. En este caso, el primero de ellos es la virtud. Y él dice, pongan toda diligencia y añadan a su fe, o sea, hagan que su fe pueda otorgar virtud en ustedes. Y la palabra virtud, que estamos viendo aquí en el versículo 5, es una palabra que la Reina Valera la traduce como virtud. Tal vez ustedes tengan de otra manera, pero realmente el significado de la palabra tiene que ver más que con virtud, con coraje, porque la palabra griega es arete, y la palabra arete pues es una palabra que por un lado significa excelencia operativa y eficiente. O sea, el que una persona pudiera conducirse de una manera excelente
en lo que está haciendo, pero también tenía otro significado. También significaba alguien que se comportaba con excelencia y eficiencia, pero con mucho coraje. Y aquí el apóstol Pedro lo que está diciendo es que nuestra fe debe de proveer virtud en nuestras vidas. O sea, no solamente es decir tengo la fe de Dios, sino que la fe tiene que suministrar y tiene que obrar en mi vida en una virtud, o sea, en una excelencia operativa, eficiente, y en un coraje, no un coraje malo, sino en una actitud gardía, una actitud que se antepone a todo y que va caminando por la vida. Ahora, después de esto, dice, a su fe añadan virtud, a la virtud conocimiento. Bien, la fe debe de proveer no solamente la actitud o excelente y operativa, sino también conocimiento. Y esa palabra conocimiento es gnosis, la palabra gnosis. Y en el lenguaje griego había dos palabras que tenían un significado muy similar, pero sin embargo eran muy diferentes. Una es Sofía, que era sabiduría, y la otra era gnosis, de la que está hablando Pedro. Y gnosis, que no es esta la que estamos viendo, significaba el conocimiento de las cosas divinas y humanas y de todas sus causas. O sea, es el conocimiento de las cosas profundas. Esa era la Sofía. Pero gnosis, que es la que escribe Pedro, es un conocimiento práctico. O sea, es la habilidad de aplicar el conocimiento a la vida práctica. O sea, el Espíritu Santo lo que está diciendo es que nuestra fe debe suministrarnos virtud. O sea, una gallardía ante la vida, una excelencia operativa, pero también un conocimiento práctico de las cosas. ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de obrar? Ese conocimiento que solamente nos lo puede dar Dios. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que a la fe hay que añadirle esa actitud de excelencia, de coraje, pero coraje sano, no un coraje del mundo, ¿verdad? Estamos entendiendo eso. Una eficacia, ¿verdad? Un conocimiento que nos va a ayudar para poder vivir en la vida de una manera práctica. ¿Cómo vivir? ¿Cómo Señor, cómo debo de actuar en esto, verdad? Bueno, la fe nos produce o suministra en nosotros, o debe de hacerlo, trayendo ese conocimiento práctico, que es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y en el verso 6 dice, al conocimiento, dominio propio. Y algunas tal vez diga autocontrol. No sé cómo digan sus versiones. En el verso 6, conocimiento, ¿cómo dice? La Reina Valera dice dominio propio. ¿Cómo dicen las demás? ¿Dice igual? Templanza. Muy bien. Esta palabra literalmente significa la habilidad de tener las riendas de uno mismo. Miren, había en el mundo antiguo, había 4 palabras que nos hablaban del dominio propio o de la templanza en la época en la que Pedro escribe. Acuérdense ustedes que la cultura griega afectó de una manera muy grande la cultura, de tal manera que ellos escribían en griego. Y cuando Pedro escribe esto, pues hay que entender que en el tiempo de Pedro había 4 definiciones para hablar del autocontrol o de la templanza o del dominio propio. El primero de ellos era sofrosine. Esta palabra sofrosine hablaba de la pasión que ha sido sojuzgada a la razón, y le llamaban la perfecta templanza. Después estaba acolasia, que era lo opuesto. Es el estado en el que la razón está totalmente sometida a la pasión, y se le llamaba concupiscencia incontrolable. Y después estaba acrasia. Acrasia era
era aquella razón que luchaba, pero la pasión prevalecía, y se la llamaba incontinencia. Y después está encrateia, que es la que habla Pedro, que le llaman templanza en unas versiones, en otras dominio propio. Y esta quería decir que era la razón luchando contra la pasión y prevaleciendo. Y a eso se le llamaba autocontrol o dominio propio. O sea, la fe debe, hermanos, de producir en nosotros un autocontrol. O sea, no debe de ser al revés. No debe de ser que nuestras pasiones nos dirigen. No debe ser así. Una persona, en este caso, un cristiano, debe de echar mano de esto. Ahorita vamos a ver por qué, ustedes lo leyeron conmigo. Pero el apóstol Pedro es muy claro cuando está diciendo todo esto tiene que suministrarse por medio de la fe en sus vidas. No solamente, como lo dije hace un momento, se trata de decir creo y se acabó. No, tu fe debe de suministrar, debe de obrar todas estas cosas, estas virtudes en tu vida. Deben de ser llevadas a cabo. Y son posibles. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice en el contexto de que se nos han sido otorgadas por Dios. Lo que significa, como lo dije al principio, que es posible porque Dios nos las ha dado. Dios nos las ha dado. Entonces, si Dios nos ha dado la gracia para poder vivir y triunfar en el mundo y salir adelante en medio de las batallas y de las dificultades, entonces significa que también esas grandes promesas en Cristo Jesús incluyen todo esto también. O sea, no hay excusa. Tenemos que echar mano por medio de la fe para que produzca, para que suministre, para que administre todo esto que estamos viendo. Pero también después dice, después la templanza debe producir paciencia. La palabra griega es hipomone. Hipomone. Vamos a ver un ejemplo de esta palabra para que quede más claro. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Porque la palabra paciencia no sería tan aplicada en su sentido original. O sea, no se podría aplicar al español como paciencia, aunque obviamente lleva una cierta idea de la paciencia. En realidad más bien está hablando de una actitud de firmeza ante el mundo, más que una paciencia. Y no estoy diciendo que no debamos de ser pacientes. Lo que Pedro está diciendo es que debemos de ser nosotros exactamente como lo hizo Jesucristo. Y aquí en Hebreos 12:2 nos da un ejemplo de la palabra hipomone. ¿Alguien quiere leerla? Hebreos 12:2. Ok, ¿qué entienden ustedes por esta escritura? ¿Cuál fue la actitud que Cristo Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué actitud tomó Él? Gozo, ¿qué más? Humildad, obediencia. ¿Sí? ¿Alguien más? Si ustedes se fijan, la actitud de Cristo fue una actitud que, aunque Él sabía perfectamente bien que iba a ir a la cruz, nunca jamás se dejó dominar por el miedo, nunca se dejó dominar por, en este caso cuando fue tentado por Satanás, nunca. ¿Cuál fue su actitud? Tuvo una actitud de gozo ante la cruz. Yo les pregunto, ¿quién se goza de que va a morir? Nadie.
Digo, del mundo hablando, ¿no? ¿Quién puede decir cómo es posible que Cristo tuviera una actitud gallarda de gozo ante lo que él sabía que iba, desde que nació, que iba a la cruz? Bueno, la actitud que Cristo tuvo para ir a la cruz no fue una actitud, de lamento, de lloro, de tristeza, de depresión, ¿verdad? Donde los discípulos tenían constantemente, maestro, ¿qué te pasa? No. Él, dice la Biblia, que Jesucristo, por el gozo que él tenía delante de él, dice que él entonces sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Qué quiere decir? Que no le importó lo que le dijeran, no le importó todo lo que hubiera en su contra, no le importó. Y dice que él fue a la cruz con el gozo, tuvo una actitud gallarda, y de eso se trata esta palabra que se ha traducido como paciencia, que en realidad significa gallardía ante las cosas que estamos viviendo. Y dice el apóstol Pedro que a eso también debemos nosotros añadirle piedad. Piedad. A esa firmeza, esa gallardía hay que añadirle piedad. Y la palabra piedad que habló el apóstol Pedro en los primeros versículos, traducida como Eusebia, nuevamente, la característica de Eusebia, o la manera en la que se utilizaba esta palabra, era alguien que siempre adoraba a Dios correctamente, pero que también le daba a la ley, a sus responsabilidades con sus ciudadanos. En este caso, era alguien que no solamente amaba a Dios, sino que también era una persona que correspondía con sus semejantes. Era, digamos, la Eusebia era el poder de manera práctica vivir una vida de Dios, con Dios, pero con los demás. Como cuando el Señor Jesucristo le dijeron, Señor, ¿verdad? Maestro, le llevaron una moneda con la cara del César, le dijeron, Señor, ¿debemos de dar impuestos a César? ¿Se acuerdan ustedes qué dijo él? ¿Qué respondió? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que está diciendo aquí es que el hombre o la persona que vive en piedad es una persona que está tan devoto religiosamente a la voluntad del cielo, como también tan responsable a las leyes humanas. O sea, es alguien que vive su vida para Dios, pero también es alguien que está entendiendo que tiene una responsabilidad con sus semejantes. O sea, en pocas palabras, una persona cristiana es una persona que asume una doble obligación, una con Dios y otra con los semejantes. O sea, hermanos, mira, voy a decirlo más fácil. Un cristiano que soborna, que da mordida, entonces no es una persona piadosa. Un cristiano, o que dice ser cristiano y que hace trampa, que obra igual que el mundo. Oye, pues ahí te va una lana para que me ayudes. Eso no es una persona piadosa. Porque una persona piadosa es alguien que vive su vida devota a Dios, pero sin olvidarse que tiene responsabilidades también aquí. O sea, una persona cristiana es alguien que sabe que, por ejemplo, ya empieza ahora el nuevo año, y que dice, pues tengo que pagar, si tiene su casa, ¿qué tiene que pagar? A ver, díganme ustedes, si es un buen cristiano, su predial, el agua, ¿qué más? Y si tiene un carro, sus refrendos, ¿verdad? Es una persona que no pone diablitos, y no me refiero a demonios, ¿verdad? Sino que pone alambritos ahí para hacer chapuza. O sea, es alguien que ama a Dios, vive su vida para Dios, es devoto a Dios, pero no se olvida que también tiene una responsabilidad aquí. De eso está hablando Pedro. Miren, yo conocí he conocido personas cristianas que dicen que son cristianas,
y que recurren a este tipo de situaciones. Hermanos, eso no es piedad. Eso no es piedad. Y la fe debe de producir y de suministrar en nosotros esto. Y luego después dice, y la piedad, perdón, y la piedad, no me dieron agua. Ya me estoy... ¿Qué es lo que, a la piedad qué le vamos a añadir? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Están conmigo? Verso 7. Afecto fraternal. Esta palabra afecto fraternal, la palabra original es Filadelfia. Hay un estado en los Estados Unidos que se llama Filadelfia. Y literalmente significa amor a los hermanos. Filadelfia. ¿Y sabes qué significa esto? Déjenme leerles algo bien interesante. Había un hombre, para que entiendan mejor, pues. Había un filósofo que se llamaba Epicteto. Así se llamaba. Este hombre era estoico. ¿Y saben que él nunca se casó? Él nunca se casó. ¿Y saben por qué nunca se casó? Porque él decía, ¿puedo hacer más por el mundo siendo un filósofo libre que si hubiera producido 2 o 3 mocosos? Así decía él. Pero sabes que los cristianos, bueno, el cristianismo, lo confrontaron a él. Y le dijeron, ¿cómo es posible que el hombre que dice que tiene que enseñarle a la humanidad salga corriendo con tal de no traer que calentar el agua para el baño de un bebé? En pocas palabras, ¿cómo es posible que tú digas que eres mejor siendo libre, soltero, que le puedes dar más al mundo, que tener 2, 3 mocosos? O sea, pero ¿cómo un hombre que es un irresponsable y que no es capaz de poder darle al mundo, pero a la vez también cumplir, decir, tengo mis hijos, proveo para mis hijos, ¿qué le va a dar al mundo? Y eso es cierto, porque los motivos de él eran totalmente incorrectos. Lo que Pedro está diciendo es lo siguiente, que muchas de las veces nuestra aparente devoción religiosa nos separa de los demás y no nos gusta que se metan en nuestras vidas, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque es verdad que tenemos que respetar a nuestros hermanos, sí, pero lo que está diciendo es que muchos toman el que una persona, en este caso entiéndase, un cristiano, un hermano en la iglesia, se entromete en su vida, no porque quiera ser una persona chismosa, sino porque le interesa el amor, le interesa su bienestar, le interesa saber cómo está su vida. Acuérdense, hermanos, que la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, no dice que somos cada quien la isla de Cristo. No dice que cada uno hace lo que quiere. No. Dice que si un miembro se duele, ¿qué pasa? Todos se duelen. Que si un miembro se entristece, ¿qué pasa? Todos se entristecen. Pedro está diciendo, tienes que ir más allá y tener un amor fraternal por tus hermanos. Y si a alguno no le gusta y dice, es que no me gusta que se entrometan en mi vida, entonces no está llevando el afecto fraternal en su vida. Miren, por eso es que muchas de las veces sucede que hay personas que no les gusta, van a la iglesia y dicen, yo voy, me siento, escucho, pero no se metan, yo no quiero que se metan en mi vida, y se van. No quieren que se metan. Eso no es el afecto fraternal. Eso sí lo podemos encontrar en la iglesia católica. En la iglesia católica, ¿cuántos no han ido a una misa? ¿Cuántos no han ido? Yo he ido un montón de veces. Y no porque me guste ir, sino porque nos invitan de parte de mi esposa, y hemos ido pues por respeto hemos ido. ¿Y se han dado cuenta ustedes cómo funciona eso? Sí, lo han visto, ¿no? Tú puedes ver un lugar lleno de gente, y cuando termina dice el sacerdote, dense la paz de Dios. ¿Y qué hace la gente? Paz de Dios, paz de Dios. Y en 5 minutos el lugar está vacío. ¿Sí o no?
Y si tú le preguntas, oye, ¿quién es el que estaba a un lado de ti? Nunca lo había visto. Es más, yo iba de paso. Yo voy a la de, dice un pastor, al Padre Patillas, ¿verdad? Yo voy a la capilla del Padre Patillas. Y pues iba de paso y me senté y pues aquí me quedé. ¿Sí o no? Sí, nadie sabe quién está atrás, quién está adelante. No sé, no lo conozco. Nunca lo he visto. ¿No? Eso no es el afecto fraternal. El afecto fraternal, dice Hebreos 3:12. Vamos por favor ahí. Ayúdenme con la lectura. Hebreos 3:12 y 13. ¿3:12? Estás en el 12:12. Hebreos 3:12 y 13. Sí, gracias, sí, perdón. Vale. A ver, ¿qué está diciendo allí el escritor de Hebreos? ¿Cómo? ¿Verdad? Dice, miren entre hermanos, entre ustedes, miren. No dice, hermanos, dense la paz de Dios y cada quien que se vaya a su casa y que nadie se meta en mi vida. Hay cristianos así. No me gusta que se metan en mi vida, ni doy problemas, ni quiero que me den. Estás mal, estás muy mal, porque ese no es el afecto fraternal, ese no es Filadelfia. Aquí dice el escritor de Hebreos, ustedes mismos, dice en el verso 13, exhortaos. Esa palabra exhortaos es paracaleo, y esa palabra significa, escuchen, la definición en el original, amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga el curso de conducta. ¿Están entendiendo? Amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga el curso de conducta. O sea, si alguien se está desviando, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? No solamente el pastor, aquí no dice el pastor, ¿verdad que no dice el pastor? No, dice hermanos, exhórtense. ¿Qué tenemos que hacer? Exhortarlo, amonestarle. Fíjense, y sigue diciendo, esta palabra siempre se usa en anticipación, mirando al futuro. O sea, mira, no te desvíes, oye, no dejes de venir, oye, mira, no hagas eso, ¿sí? O sea, siempre amonestar, exhortar, apremiar, pero siempre mirando hacia el futuro, en contraste con el significado de consolar, porque algunos dicen, es que yo quiero que me consuelen. Bueno, a veces no necesitamos consuelo, necesitamos amonestación. Aquí dice que el significado de consolar más bien es retrospectivo y tiene que ver con pruebas ya experimentadas. O sea, cuando tú consuelas a alguien, lo haces de algo que ya pasó y que tú le estás animando. Mira, no, pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de amonestar, de exhortar, de apremiar a alguien. Y en 1 Tesalonicenses 5:11 nuevamente está la misma palabra paracaleo, si alguien la puede leer. 1 Tesalonicenses 5:11. ¿Sí? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dicen sus otras versiones? Alguien que tenga otras versiones, ¿cómo dice? Anímense. ¿Se fijan cómo va exactamente con el sentido que el original da? Anímense. ¿Qué es animarse? ¿Qué es animarse?
darse apoyo, ¿verdad? Si alguien está faltando, ¿verdad?, en algo, le dices, oye, no, mira, échale ganas, no hagas eso. Eso es animarse. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Y luego finalmente dice en el verso 8, porque si estas cosas están en ustedes, volviendo otra vez a 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas, ¿qué cosas? Todas las que acabamos de hablar, todas, virtud, conocimiento, paciencia, bueno, todas esas que acabo yo de hablar, dice, si estas cosas están en ustedes y abundan. ¿Se acuerdan que les dije de esta persona que proveía los recursos para que los dramas, las tragedias griegas, todo lo que fuera necesario él lo proveía, lo daba en abundancia? Dice, bueno, utilizando ese mismo ejemplo, dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, si todo esto que acabo de decir en ustedes abunda, ¿qué va a pasar? No los dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación, su elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. De esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa palabra corto de vista es muy ilustrativa, o la vista corta, porque en el griego es miopazón, de donde viene miopía. Y fíjense que esta palabra significa dos cosas. Alguien que tiene la vista miope, corta como yo soy miope. Entonces si me quito los lentes veo, pero a larga distancia ya no veo, soy miope. Un miope no ve a la larga distancia. Para un miope que es miope y no usa lentes, obviamente, pues tomar el camión le cuesta mucho trabajo, tiene que ser ojos de chinito. Y los que son miopes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Les quitas los lentes y dices, ¿ya viste allá? ¿Dónde? Y tiene que ser ojos así. Sí, ya lo vi, ¿verdad? Bueno, es alguien que no tiene la vista corta. Pero fíjense que también esta palabra significa alguien que está entreabriendo los ojos. En cualquiera de los casos, lo que está diciendo es que nosotros nos podemos volver cortos de vista. Una persona que es miope, pues es incapaz de ver las cosas en su perspectiva correcta, no las puede ver. De hecho, cuando una persona es miope y le entregan sus lentes por primera vez, saben la experiencia, ¿verdad? Vuelves a la vida. O sea, ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Uy, el árbol! ¡Mire, las hojas son bien verdes! ¿Verdad? ¿A poco no? ¿Sí les ha pasado? Bueno, los miopes sabemos de eso, ¿no? Y dices, limpio, dices, uy, ves el camión, uy, es el 51 y va al Rancho Nuevo y va no sé dónde, y lees todas las letras. Es hermoso, güey, tienes una reacción hermosa. Pero también de la misma manera, en el sentido espiritual, una persona que es miope y no quiere usar lentes, pues tiene un problema, porque tiene una mira muy estrecha, es corto, y eso pasa. Aquí el apóstol Pedro está hablando de eso, porque una persona miope espiritualmente falla en la distribución o en la administración de lo que Pedro está diciendo en su fe. Incluso cuando está hablando de caer, dice, de esta manera no caerán jamás, lo que está diciendo Pedro no es que nunca vamos a pecar. Más bien Pedro está utilizando una analogía o tiene en mente pues una analogía, la imagen de una marcha, un ejército que va marchando. Y cuando un ejército va marchando, cuando tú vas marchando con un grupo de personas, es imposible que te salgas del camino, a menos de que realmente pues, te ciego, ¿verdad? Pero el mismo grupo nos va llevando, ¿estamos de acuerdo? Y de eso está hablando, dice, mira, alguien que está suministrando esto,
aparte de que va a tenerla bien claro todo, va a ser alguien que no se va a resbalar, no se va a perder, no va a estar así todo, ¿verdad? No va a caer. Realmente la palabra original habla de resbalar, pero está hablando de alguien que va caminando, ¿verdad? Y que se cae. No está hablando de caídas que vamos a tener como las que podemos nosotros tener un resbalón y pecamos y Señor, perdón. No, está hablando de alguien que se desvía, que va así, ¿verdad? Dice, alguien que va caminando en un grupo con una marcha, no se sale del camino ni se queda atrás. Y luego dice ahí que haremos firme nuestra vocación y elección. Lo que está diciendo aquí es que cada día, al hacer esto, vamos a tener una certeza más profunda de nuestra seguridad en Cristo. Es muy lamentable que muchas veces hay cristianos que un día se levantan y, ay Señor, seré salvo, ay yo siento que ni cristiano soy, ay Señor, me siento muy mal, y el otro día, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria a Dios, aleluya, tú eres mi, o sea, y llevan una vida de altos y bajos. Dicen, no, mira, esto no te va a permitir ser ocioso, no te va a permitir ser miope. Lo que va a hacer en ti te va a producir ser inseguro, firme, que vas a asegurar tu elección. Tú dices, yo soy elegido, ¿verdad? Dios me ha elegido, sí. Bueno, pues vas a asegurar esa elección, vas a decir, claro que lo soy, tengo una vocación en Cristo, estoy firme, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que entender que la fe que Dios nos ha dado es una fe que debe suministrar todas estas obras, todas estas virtudes en nuestra vida espiritual, cada una de ellas. Ustedes en su casa vuélvanla a leer, pídanle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a comprenderlas, porque yo no quiero ser una persona ociosa ni sin fruto. De verdad, yo te animo, probablemente, no lo sé, pero probablemente esto que yo comenté, que yo hablé de parte de Dios, porque es palabra de Dios, probablemente alguno de ustedes diga, híjole, yo estoy en ¿verdad? En es donde creo que me está fallando. Pídele a Dios que te ayude. Si tú al terminar ahorita, ¿verdad? Dices, Señor, yo veo mi vida y sí me falta. Creo que sí, tengo que echar mano de la fe que me has dado y proveer todo lo necesario para que todas estas virtudes estén en mi vida. Ayúdame. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Yo te animo a que en esta noche tú con Dios, porque finalmente solo tú conoces, cada uno sabe en qué necesita más de Dios. Pídelo, porque Dios está dispuesto, es su voluntad que tú le pidas, Señor, ayúdame, aumenta mi fe y que mi fe pueda también proveer y suministrar todo esto, todo lo que me falta, ¿verdad? Si tal vez en alguna de ellas dices, no, pues ahí me está faltando, yo creo que ahí estoy a mí, esto me falta, ahí estoy yo. Bueno, pero pídele a Dios, Señor, ayúdame. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, que cada uno en esta noche pueda responderte a ti en aquellas cosas que están faltando o que simplemente no están siendo provistas, suministradas en abundancia, como dice Pedro. Ayúdanos, cada uno. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí porque tú lo prometiste. Y Señor, yo pido que tu Espíritu Santo pueda ministrar y hablar a cada uno en aquellas cosas que hacen falta. Y que, Señor, tú que ves los corazones, puedas ver esa sinceridad para que la fe que tú nos has dado pueda suministrar lo que está careciendo tal vez en alguna área, alguno de mis hermanos. O tal vez todos, Señor, en un área, en otra, no lo sé. Pero que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, a cada uno, para que, como dijo el apóstol Pedro,
podamos estar firmes, seguros, caminando con una certeza, que no estemos espiritualmente hablando ociosos ni sin fruto, porque tal vez por eso muchos estamos así. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Lleva a cada uno, Señor, a su hogar con bien y síguenos ayudando como iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermanos, porque luego se me van sin pagar.